Bien, gente, ¿qué tal? Les saluda el profesor Lainez. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema más para el taller de lectura. El libro que hemos elegido para el día de hoy se titula Los ríos profundos de José María Arguedas. Bien, vamos a hablar un poco sobre Arguedas, conocer un poco de la vida de este gran escritor, novelista y poeta también. La mayoría de sus poemas, él plasma lo que es el sentimiento lírico. Es muy importante porque en las poesías que están dentro de su libro Catatay se puede ver la influencia del quechua, y en su prosa, ya sea de sus cuentos o sus novelas, se puede ver la importancia, la influencia de los textos escritos en español, ¿ya? Y también va a haber una mezcla, o sea, dentro de sus novelas también va a agregar palabras en quechua, ya que él nos va a dar conceptos antropológicos acerca de algunos términos en quechua y en español. Bien, José María Arguedas nace en 1911, fallece en 1969. Bueno, no fallece, se suicidó. Nació en Andahuaylas, Apurímac, compuso poemas en quechua y relatos en español. Fue escritor, docente, traductor e investigador de la cultura andina. Entonces vamos a conocer un poco más sobre la cultura andina, vamos a conocer mucho sobre la cultura andina gracias a este gran escritor y a su novela Los ríos profundos. Una novela que, por cierto, está dentro del prospecto para el examen de San Marcos. Los ríos profundos se publica en 1958, el tema central y los temas secundarios. Tema central, la identificación con el mundo andino. Esto es importante. El personaje principal es un niño de 14 años llamado Ernesto. No solamente es un personaje, también es el narrador, ¿ya? Ya que hay dos tipos de narradores. El narrador Ernesto, que tiene 14 años, es un niño, y también ese niño Ernesto ya creció, es adulto, y desde el punto de vista de la visión de un adulto, él también va a narrar. O sea, el niño Ernesto y Ernesto el Grande son dos narradores. Ernesto el Grande es un narrador omnisciente y el niño Ernesto es el narrador protagonista. Los dos van a narrar esta novela, ¿ya? Eh, un Ernesto niño y un Ernesto adulto, dos narradores. Y ellos van a identificarse con el mundo andino a través de dos elementos muy importantes, a través de la naturaleza y a través de la música. Y la música lo va a relacionar con la naturaleza, sobre todo el huayno, ya que el huayno está en quechua. Y, y el huayno menciona siempre elementos de la naturaleza. Menciona los ríos, los peces, lagos, las montañas, los cerros, todos estos elementos que nosotros podemos apreciar en el huayno, un huayno ayacuchano, cajamarquino, un huayno de Huancavelica, de cualquier lugar. El huayno siempre trae esta identificación con el mundo andino, con la naturaleza y con la música. Bien, los subtemas, ¿cuáles son? La violencia racial y social. Esta violencia racial y social se va a poder encontrar en un sistema educativo que, que se da en la novela, ¿ya? A cargo bueno, en un colegio, a cargo del director conocido como el Padre Linares. Ahí es donde hay una violencia racial y social. Pero también hay otro tipo de violencia que está fuera de la escuela, que es la violencia que cometen o que cometen los notables al momento de robar la sal. Los notables, las personas importantes, como los hacendados y el cura, no quieren darle la sal al pueblo. Entonces, no le venden la sal al pueblo. Y el pueblo entre el pueblo y los hacendados están las chicheras, que es un grupo de mujeres que van a reclamar la compra de la sal, van a reclamar la sal para que se le dé al pueblo. Y como nadie le quiere vender sal, entonces ellas van a robar la sal para dárselo al pueblo. Tipo de Robin Hood. Entonces, un tipo de Robin Hood. Ya, entonces, después va a haber esto, pues lo que a las chicheras más bien la van a considerar como ladronas y todo eso. Y los notables, los hacendados le van a quitar la sal a las chicheras y ellos se lo van a dar al pueblo para quedar bien, para quedar como héroes en realidad. Héroes entre comillas porque en realidad ellos fueron los que no querían vender la sal al pueblo. Luego tenemos el desarraigo cultural, que en realidad es la ausencia de una persona en un lugar. Esto provoca el desarraigo cultural. El vínculo del hombre andino con la naturaleza. Es muy importante ese tema, ¿ya? Se va a vincular a partir de la naturaleza o a través de la música. Y la música es muy importante, ya que nuestro autor
del día de hoy, José María Arguedas, también es compositor, también fue cantante. Por eso en la novela vamos a encontrar elementos líricos, elementos poéticos, ¿ya? Dentro de esta novela. Comentarios, dos comentarios. Número uno, el autor plantea una visión andina del mundo. Ojo, no es una visión occidental, no es una visión hispana, es una visión andina. ¿Y a qué se refiere con una visión andina? En que todos los elementos del mundo andino, todos los elementos tienen vida. Incluso el río es comparado con un ser viviente que puede alejar y llevarse a una peste que está haciendo mucho daño a los pobladores, a los comuneros, a los indios de la ciudad de Abancay. Y también esta novela está escrita con un lenguaje altamente lírico, o sea, lleno de figuras literarias, comparaciones y todo eso. Bien, entonces entremos de manera ya profunda a la novela Los ríos profundos. Entremos de manera profunda a los ríos profundos, chicos. Ya, ¿están listos? ¿Preparados? Comencemos, chicos. Este es un esquema que ya lo hice hace mucho tiempo, pero bueno, es un esquema para poder, es como para poder dar un resumen así amplio y después ir paso a paso, ¿ya? Primero va a comenzar con los viajes. Los viajes de Ernesto y su padre ellos van a viajar hacia la ciudad del Cusco. Ahí se encuentra el tío del papá de Ernesto. Bueno, el hermano del papá de Ernesto, porque conocido como el viejo. Ernesto tiene su papá tiene su hermano, al hermano que le llaman el viejo, y ese hermano vive en el Cusco. Ese hermano del papá de Ernesto viene a ser el tío de Ernesto, ¿ya? Pues es un tío, es un viejo avaro, que prefiere que las frutas, es un viejo avaro, un hacendado, tiene mucho dinero, tiene indios a su disposición, pero en las haciendas tiene muchas frutas. Y con esas frutas puede ganar mucho dinero, pero él prefiere que las frutas se pudran antes de regalársela a los indios, porque él maltrata a los indios de manera injusta. Bien, Ernesto viaja con su padre al Cusco, Ernesto conoce al viejo, el viejo maltrata a los indios pongos. Hay dos tipos de indios. Esto de los indios sumisos, los indios que necesitan protección, de esto ya lo había hablado Florinda Mato de Turner y González Prada. Ellos eran los que habían propuesto una visión paternalista del indio, una visión en la cual el indio necesita un protector, un, un superhéroe para que los proteja, ¿ya? Esa es la visión paternalista. Y justamente estos indios que necesitan ahí un protector, estos indios son conocidos como los indios colonos, que son indios menudos, delgaditos, pequeñitos, que tienen sus pantalones doblados hasta las rodillas y siempre están llorando porque el hacendado los maltrata injustamente. Y este viejo representa el feudalismo. Bien, acá hay una pregunta, creo. A ver, buenas noches, Ariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luego de haber llegado al Cusco, de ahí van a llegar a la ciudad de Abancay. Bueno, el papá de Ernesto le dice, hijito, ya llegamos al Cusco, ya lo conoces, ahora viajamos a la ciudad de Abancay. Y en ese trayecto van a conocer muchos lugares. A eso se le conoce como los viajes, el capítulo de los viajes. Primer capítulo, el viejo. Segundo capítulo, los viajes. Llegan a la ciudad de Abancay y ahí la gente está arrodillada en el suelo y el papá de Ernesto dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el padre Linares está muy enfermo, está mal de salud, en cualquier momento estira la pata, y el padre Linares no es cualquier sacerdote, no es cualquier curita, es el director de un internado, es un director muy importante. Y los chicos lo estiman, los papás también, porque es uno de los pocos colegios que hay en ese lugar, en Abancay, pero el colegio, en realidad, los papás no saben esto, los chicos sí saben, el colegio representa el sistema opresivo de educación. Dentro del colegio hay violencia racial y cultural. O sea, sí, sí, full racismo, bullying, 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 pero todos los días bullying, bullying, bullying. Y no solamente contra los chicos, sino también contra las chicas. Y también contra los más débiles. Sí, bastante fuego hay acá en este colegio. Vamos a ver muchas cosas en el cole. Y el padre de Linares es uno de los amigos de los hacendados, los cuales juntos, no juntos, ambos, los sacerdotes y los hacendados, roban la sal, no se la quieren vender al pueblo, no quieren monopolizar la sal. Ojo, hablamos de sal, no azúcar, sal, sal, sal. ¿Y la sal es importante? Claro que sí. La sal se la daban a las vacas para que ellos puedan comer y todo eso. La sal es muy importante. Y las chicheras, que es un grupo de mujeres, ellas van a reclamar la sal. Incluso van a robarle la sal a los hacendados para poder dársela al pueblo.
Pero los hacendados y el padre Linares dicen, no, las chicheras son las ladronas, ellas son las ladronas, nosotros somos los que le hemos quitado la sal a las chicheras y se lo estamos dando al pueblo. O sea, ellos quieren quedar como héroes en realidad. Pero no fue así, pues. Ernesto sabe que no fue así porque Ernesto incluso participó de la protesta con las chicheras. Sí, estuvo junto con ellas. Es más, doña Felipa simboliza la figura materna de Ernesto. Doña Felipa es líder de las chicheras. Creo que hasta tenía dos maridos, creo. Grande y fuerte. Líder de las chicheras. Ellas roban la sal. Roban la sal para dársela a los indios. A los indios. ¿Y quién está en desacuerdo con esto? Los hacendados. Pues los hacendados mandan a traer a los gendarmes, que son los policías, para que se enfrenten a las chicheras. Bueno, ahí en la meta empresa, pero ellas escapan, ¿ah? Escapan. Y luego aparece la peste de la tifus y hace que todos los papás saquen a sus hijos de este colegio. Y Ernesto y su papá no llegaba. Bueno, mandó una carta diciendo, Ernesto, hijo mío, estoy lejos y anda al Cusco y dirígete a la hacienda de tu tío el viejo. Ya está. Entonces, le está pidiendo a Ernesto que vaya donde su tío. Y Ernesto en realidad no se llevan bien con su tío, porque su tío es avaro, es malo y todo eso. Es injusto con los indios colonos. Por eso Ernesto tiene que pensarla bien si es que va a ir donde su tío o no va a ir. Pero como sabe que el papá lo va a encontrar ahí en ese lugar, entonces Ernesto tiene que ir pues, a ese lugar, caballero, nomás porque el papá va a estar ahí. Ernesto huye hacia la hacienda del viejo. Ahí es donde termina esta historia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le da la fuerza? ¿Qué lo motiva a Ernesto a que huya hacia ese lugar? Lo que pasa es que en ese lugar había peste, pues. En Abancay se estaba llenando de peste, la gente estaba muriendo. Y él ve al río como un ser viviente y ve que el río cruza y cruza y puede cruzar y puede llegar a muchos lugares. Y Ernesto siente esa fuerza y se compara con un río, se compara con el río y él también quisiera tener esa fortaleza del río para poder llegar a muchos lugares, ¿no? Sin que nada ni nadie le haga daño. Entonces, él se compara con este río. Y bueno, y él se identifica, al compararse con el río, se está identificando con un elemento del mundo andino que es el río Pachachaca. Bien, entonces esa ha sido así, un resumen de resúmenes y ahora veamos el contexto. El contexto hasta mediados del siglo XX se impuso el gamonalismo. El gamonalismo es importante. ¿Cuál es la diferencia entre un gamonal y un hacendado? El hacendado es aquel que tiene haciendas, tierras en la costa, y el gamonal tiene tierras, dueño de tierras, pero en la sierra. Se impuso el gamonalismo, que fue un sistema de explotación. Un sistema de explotación hacia quienes. ¿A quienes se explotaban? A las comunidades indígenas, a través de la violencia racial y social. Esto redujo al indio a extremas condiciones de trabajo. Con esta novela, Arguedas, ¿qué es lo que hace? Actualiza un proyecto de cambio social, critica el sistema opresor educativo. Ese es el objetivo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué critica el sistema educativo? Porque este sistema educativo está liquidando el vínculo del hombre con el mundo andino. Y esto, o sea, si el sistema educativo aleja al hombre del mundo andino, lo que está haciendo es generando un desarraigo cultural. O sea, el hombre, al alejarse del mundo andino, se está alejando prácticamente de una cultura muy importante, que es la cultura andina. Es como cuando alguien vive en el Cusco, pero llega acá a Lima y se olvida del Cusco. No van 2, 3, 5 años. Y cuando quiere ir al Cusco, se da cuenta de que todo ha cambiado, es diferente. Eso es el desarraigo cultural. Bien, ahora observemos esta imagen que en realidad resumen casi toda la novela. Ahí está el río, Pachachaca, están las casas, las comunidades andinas, están los indios y todo eso, ¿no? Es importante. Ernesto y su padre viajan al Cusco. Ya, este es el inicio. Viajan al Cusco. Ernesto tiene 14 años. Allí conoce a su tío, el viejo, que es un viejo avaro, un hacendado avaro. El viejo dejaba pudrir las frutas antes de dársela a los indios colonos. Ahí están los indios colonos. Los indios que son menudos, pequeños, delgados, con sus pantaloncitos doblados hasta las rodillas, sus sombreritos y todo. Y ahí están las frutas que se están pudriendo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Podrir o pudrir? ¿Cómo se dice? Bien, se dice pudrir con la U. Ese es lenguaje culto, ¿ya? El desarraigo cultural dice, el siguiente fragmento dice, abracé a mi padre,
cuando prendió la luz de la lámpara. El perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como al borde de un gran lago desconocido. Es el Cusco, me dijo mi padre. Así agarra a los hijos de los cusqueños ausentes. Es decir, que el papá le contaba, el papá también el papá era cusqueño, le contaba muchas historias del Cusco, historias interesantes, como las leyendas de los hermanos Ayar, Manco Cápac y todo eso. Y tantas historias bonitas le contaba el papá a Ernesto, que Ernesto cuando llega al Cusco se da cuenta de que es totalmente diferente a lo que le contaba su papá. Es más, hasta el padre se da cuenta de eso. El padre se da cuenta, oye, hijo, discúlpame, pero mi hermano nos ha hospedado en la cocina, en una cocina horrible, oscura, y, y entonces creo que el Cusco o las personas del Cusco están maltratando a sus hijos, que son cusqueños, pero ellos no han estado mucho tiempo en el Cusco. A esto se le conoce como el desarraigo cultural. Bien. Ernesto había incluso le había esperado a su padre porque su papá tenía que hablar con el viejo. Su papá trabajó para el viejo. El viejo incluso lo explotó económicamente. No se sabe si le pagó o no le pagó, pero lo dejó al niño Ernesto ahí, frente al Palacio de Inca y le dijo, hijo, quédate acá un momento, yo voy a hablar con el viejo. Ya, papá, no te preocupes. Ernesto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a agarrar las piedras de los 12 ángulos y va a colocar su dedito en esas líneas ondulantes y él tiene esa sensación de que las líneas emiten un sonido, lo cual él se queda sorprendido, ¿no? Ante la magia del sonido que producen al tocar estas líneas ondulantes de la piedra de los 12 ángulos. Ya está. Bien, entonces tendríamos que ver si de verdad, tendríamos que viajar al bus para ver si de verdad se produce ese efecto sonoro. Colocar los dedos, ¿no? En las líneas ondulantes de las piedras de los 12 ángulos. Y has ido al Cusco y has tocado las líneas ondulantes de estas piedras, es porque has leído la novela Los ríos profundos. Si no, ya sabes, tienes que leer la novela. Si no, ya sabes, tienes que entrar a un taller de lectura como este para conocer la magia de las líneas ondulantes de las piedras de los 12 ángulos. Siguiente, Ernesto y su padre viajan al Cusco. Allí conoce a su tío, el viejo, que es un hacendado habano. Ya, dice acá, escribe en castellano lo que aprendió en quechua. El autor lo que va a hacer es, ¿no? Hablar sobre el muro incaico. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del mundo incaico, del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta era ciego. Me acordé, entonces de las canciones quechuas. O sea, mientras él tocaba las líneas del muro, se acordaba de las canciones quechuas, que repiten una frase patética constante. Cuando dice patética se refiere a una canción triste. Yaguar Mayu, Yaguar Mayu. ¿Qué significa Yaguar Mayu? Río de sangre. Recordemos que hay un inca que también se llama Yaguar Huaca. Yaguar significa sangre. Huaca, el inca que llora sangre. O sea, tenía problemas en la vista nada más. Sí, obviamente. Pero acá Yaguar Mayu significa río de sangre. Yaguar Unu, agua sangrienta. Pukti, Yaguarcocha, lago de sangre que hierve. Yaguarwik, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguarrumi? ¿Y qué significaría Yaguarrumi? Piedra de sangre. O Pukti Yaguarrumi, piedra de sangre hirviente. ¿Por qué el niño Arguedas le quiere colocar este nombre a la piedra de los 12 ángulos? Porque en realidad para haber construido esa piedra han tenido que haber han tenido que haber trabajado mucha gente, ¿no? Para que pueda hacer estos ángulos en cada piedra, y lo cual en realidad era un trabajo muy laborioso. Y hay gente que ha dado toda su vida para poder construir estos muros incaicos. Y él siente eso, ¿no? Eso, lo que ha pasado, ¿no? Él siente eso, pues, ¿no? Que la piedra se debería llamar Yaguar Rumi, que significa piedra de sangre. Esto de Rumi también está en un personaje de Ollantay, Rumiñahui, que era el general de el Inca Pachacuti, Rumiñahui, que alguna vez se enfrentó contra Ollantay, o mejor dicho, Ollanta. Y luego tenemos el capítulo de los viajes, cuando cuando Ernesto, mejor dicho, Ernesto y su padre, Gabriel se llama su padre, y su padre viajan hacia la ciudad de Abancay. Pero en ese trayecto van a ir a muchos pueblitos y en esos pueblitos van a conocer
la naturaleza, van a conocer aves, ríos, cerros, montañas, música, el huayno y todo eso. De Cangallo seguimos viaje a Huamanga, por la pampa de los indios morochucos. ¿Quiénes son los indios morochucos? Son jinetes de rostro europeo, sí, jinetes de rostro blanquito, cuatreros legendarios, pero estos morochucos son unos descendientes de los almagristas, ah, excomulgados, que se refugiaron en dicha pampa fría, aparentemente inhospitalaria y estéril. Estos indios morochucos tocan su charanguito, o conocido como el guacarapucu. Ellos raptan a las mujeres y vuelan en la estepa en caballos pequeños, chuc, 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 que corren como vicuñas. El arriero que nos guiaba no dejó de rezar mientras trotábamos en la pampa. Bien, entonces nos cuenta cómo ha sido uno de estos viajes y en cada viaje siempre va a conocer historias. Conocieron, por ejemplo, cuando estaban llegando a Ayacucho, porque Huamanga queda en Ayacucho, cuando llegan a esta ciudad, al cerro Alto Andino de Huamanga, ahí entonces él y Ernesto y su padre conocen la historia de los indios morochucos, que son los que secuestran, descendientes de almagristas, pero secuestran a las jovencitas y las raptan y se las llevan en sus caballos pequeñitos. Chucuchín, chucuchín, chucuchín. Y bueno, seguimos. Una característica de la narrativa arguediana, permiten un acceso profundo a la subjetividad andina. Aquí, aquí también, por ejemplo, en uno de esos viajes va a conocer lo que se llama el pincuyu. ¿Y qué es el pincuyo? Es un instrumento musical. Él en uno de esos pueblitos va a conocer esto. Es el pincuyo es una quena gigante, una quena, ¿no? Es una especie de flauta, pero que tiene huequitos, ¿no? Que tocan los indios del sur durante las fiestas comunales. Todos tocan su quena. El pincuyo no se toca jamás en las fiestas de los hogares, sino en las fiestas comunales, en las fiestas grandes. Este es un instrumento épico. No lo fabrican de caña común, ni de carrizo, ni siquiera de mama. Caña selvática de grosor extraordinario y dos veces más larga que la caña brava. El hueco del mama es oscuro, o sea, me refiero al instrumento musical, y profundo. En las regiones donde no existe el guaranguay, los indios fabrican pincuyos menores de mama, pero no se atreven a dar al instrumento el nombre de pincuyo. Le llaman simplemente mama, para diferenciarlo de la quena familiar. Claro, el mama es más pequeño, el pincuyo es más grande. Mama quiere decir la madre, la germinadora, la que da origen. Es un nombre mágico en realidad. Bueno, Pincuyu, esa terminación de uyu, así como ayu, ese yu es un sonido musical. Pincuyu. Y eso lo vamos a ver después cuando Ernesto está en el colegio, en el internado del padre Linares. Ahí llega un alumno que se llama Antero y va a traer un objeto mágico llamado el Zumbayu. Zumbayu termina en yu, Pincuyu termina en yu, y ese yu es un sonido mágico. Y ese sonido mágico lo produce la quena, llamado Pincuyu, y lo produce el Zumbayu, que es un trompo, una especie de trompo, pero que cuando lo haces bailar, el trompo, también emite un sonido mágico y que Arguedas, no mejor dicho, Ernesto cree que ese instrumento, ese objeto mágico, puede llevar el sonido a diferentes lugares. Incluso hasta puede mandar un mensaje a tu papá. Y eso es lo que hace Ernesto. Quería mandar un mensaje a su papá, por eso hablaba con el trompo mágico llamado Zumbayú. En Abancay, Ernesto estudia en un colegio internado. Sí, ya habíamos dicho que primero se fue al Cusco y luego a Abancay. Estamos en orden, ¿ah? Primero conoció al viejo y luego los viajes. ¿Viajaron a dónde? A la ciudad de Abancay. En ese trayecto habían conocido muchos pueblitos. Puquio, Coracora, habían conocido Puquio, Coracora, habían conocido, ¿qué más? Guaitará, Puquio, Coracora, habían conocido muchos lugares. Hasta habían ido al Ayacucho, ¿no? A Huamanga habían ido también. Ahí conocieron escucharon hablar sobre los morochucos. En Abancay, Ernesto estudió en un colegio internado. Es un lugar de violencia y marginación. Pero como en todo colegio, en realidad, pues, hay bullying y todo. El racismo, pero acá en ese colegio hay cosas peores, ¿ah? El racismo en el colegio como parte de la violencia social imperante. A ver, ¿cómo te das cuenta que en este colegio hubo una violencia social? O hay racismo. Porque eh, Rondinel está discutiendo con Ernesto. Cuando Ernesto entra a estudiar en este colegio,
hay un chico llamado Rondinel y él siempre lo trata mal a Ernesto. Le dice, tú crees ya leer mucho, me dijo Rondinel. ¿Crees también que eres un gran maestro del Zumbayu, o sea, del trompo mágico? Eres un indiecito, le dijo Rondinel. Aunque pareces blanco, porque tiene ojos celestes, un indiecito nada más. En cambio, Ernesto le responde. Ernesto no se queda callado, le respondió a Rondinel y le dijo, oye, Rondinel, tú eres blanco, pero muy inútil. Una nulidad sin remedio. Algunos que me oyeron por ahí se rieron de buena gana. O sea, se rieron porque en realidad, o sea, uno no podía quedarse callado. En ese colegio tenías que responderle, ¿no? Así haya pelea, pelea, pelea. Bueno, al menos se defendió Ernesto, pero sí hay una violencia y hay un racismo, se muestra acá el racismo, ¿no? Porque le dijo, Rondinelli dijo, eres un indiecito nada más, a pesar de que eres blanco, ¿ah? Y mira, imagínate, ¿no? Un niño blanco y encima le dicen indio. ¡Wow! Racismo. El clima de violencia social en el internado. Era el primero en acercarse a los nuevos. Sí, era mayor. Acá estamos hablando de otro alumno. Habían dos alumnos que eran los malos. Se llamaba el Añuco y el Lleras. El Añuco era bien peleandero, era el primero en acercarse a los alumnos nuevos. Y si el alumno nuevo era un alumno mayor, grande, ¿qué hacía el añuco? Lo insultaba con palabras más inmundas, hasta ser atacado. Se peleaba para que el Lleras interviniera. El Lleras siempre ayudaba al añuco. Entre los dos buscaban pleito. Y, y el añuco se sentía protegido, pues, por el Lleras. Y siempre insultaba. Normal, no tenía problema porque el Lleras lo va a defender. Pero, si reñía con algún pequeñito, ahí el añuco se iba solo, ¿ah? El añuco, ¿qué hacía con los pequeñitos? Los golpeaba encarnizadamente. En las guerras era feroz. Sacaba sus garras el añuco. Ondeaba con piedras, agarraba sus ondas y no agarraba frutas, no le ponía frutas en las ondas, o ponía piedras o intervenía solo en el cuerpo a cuerpo. Luchaba cuerpo a cuerpo también, pateando por detrás, sí, por la retaguardia, atropellando a los que estaban de espaldas. Entonces, todo eso, mira, todo eso, ¿ah? Si eras un alumno nuevo y entrabas a este cole, caballero te bautizaban, pues, o sea, así te golpeaban. ¿Y quién te golpeaba? ¿El añuco o el hieras? O es más, los dos. Y si eras pequeñito, te golpeaban más fuerte. Y si eras alto, comenzaban insultándote. Pero bueno, eso es cuestión de todos los días. Parece un cole, ¿no? Normal. Bueno, se ha normalizado esa violencia, pero no es normal. Y no debería normalizarse esto. Profe, ¿en las academias habrá bullying? Bueno, quizás sí, ¿ah? Pero no debería normalizarse este tipo de violencia social. Debería denunciarse. Y lo que hace el autor es eso, pues, es criticar este tipo de educación. Es un sistema de educación opresivo. Eso es lo que hace el autor. Está denunciando prácticamente. Esto es un libro de denuncia. Claro que sí. En la hacienda Patibamba, observa las condiciones infrahumanas que viven los colonos. ¿Quiénes eran los indios colonos? Eran los indios que eran maltratados por los hacendados. Y Ernesto, cada vez que ve a un indio que está llorando porque ha sido golpeado, escupido, maltratado o insultado, ¿qué es lo que hace Ernesto? Ernesto es tan, pero tan sensible que siente ese dolor de los indios colonos. Él, él vincula lo que sienten los indios con lo que él siente. O sea, y los indios son los otros. Él es yo. El yo se vincula con los otros, o sea, con lo que sienten los indios. El sentimiento del Ernesto se vincula con el sentimiento de los indios. Él comprende a los indios. ¿Y por qué? ¿Por qué los comprende? Por qué vincula esos sentimientos con estos indios? Nada más ni nada menos porque el autor había convivido con los indios y sabía la subjetividad, conocía la subjetividad de los indios. Por eso es el mejor representante del indigenismo, porque conoció el mundo andino y la subjetividad andina. Yo tenía 14 años, dice Ernesto. Había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos, ¡wow! Unos ojos demoníacos, y cejas espesas, sí, así como yo. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientes y animales. Sí, le gustaba hacer sufrir a todo el mundo, ¿ah? No solamente le hacía sufrir a los indios, sino también a los sirvientes y a los animales. Después, cuando mi padre me rescató,
y vagué con él por los pueblos. ¿Se acuerdan que Ernesto y su papá se fueron por los pueblitos? Encontré que en todas partes la gente sufría. O sea, en esos pueblitos también había mucha gente que sufría. ¿Y sabes lo curioso? Es que todo ese sufrimiento está dentro, se cuenta dentro de los huaynos. En las canciones de los huaynos, ahí hablan sobre soledad y sufrimiento, soledad y sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en los huaynos. Y entonces, como a Ernesto le encantan los huaynos, él puede recordar a qué pueblito pertenece tal o cual huayno. A través de la música, uno puede entender el sentimiento de los indios colonos, de la gente que sufre. Sí, chicos, escuchen huayno ayacuchano, cajamarquino, huayno, de cualquier lado. Escuchen el huayno, es importante. Ahí van a poder conocer cómo, cómo es el sentimiento de los personajes que viven en el mundo andino, de los personajes que viven en el mundo andino. Y dice que encontró que en todas partes la gente sufría. La María Angola es una señora que este, aportó con mucho dinero para mandar a construir la campana en la iglesia. Y esa campana en realidad tenía un sonido tan mágico que llegaba a lugares muy lejanos, remotos. Y entonces, el canto de esa campana, a esa campana le pusieron el nombre María Angola, por la señora que mandó el dinero para que se construya la campana. Y ese canto, ese sonido de la campana, parece un llanto en realidad. Otros dicen que, bueno, inicia con una voz angelical, esa campana emite un sonido angelical, parece la voz de los ángeles, pero también se mezcla con el sufrimiento de los indios. Quizá por todos ellos, o sea, la María Angola lloraba quizás por todos ellos, o sea, por todos los indios. Entonces la campana lloraba por todos los indios. ¿Y quién sentía eso? El niño Ernesto. Por eso se dice que el yo de Ernesto se vincula con lo que sienten los indios. ¿Y esto dónde sucedió? En el Cusco. En el Cusco, en el lugar, en la tierra natal de su padre. Claro. ¿Te acuerdas que ellos habían viajado al Cusco para conocer al viejo? Claro. Y ahí es donde el viejo le dijo al papá de Ernesto, oye, mira, yo te voy a pagar, pero escúchame, mañana me acompañas a la iglesia. Y el papá de Ernesto, como es católico, dijo, ya está bien. Y no pudo rechazar esa oferta. Ernesto le dijo, papá, pero yo no quiero pasar la noche en esta cocina, porque lo hicieron dormir en una cocina. Oye, ¿qué tal huéspedes, no? Sí, pero hijo, no te preocupes. Vamos a ir a la iglesia, porque yo soy religioso, pues hijo. Y bueno, no sé si mi hermano será, pero yo sí. Y el hermano del papá de Ernesto, o sea, el viejo saludaba a todos los sacerdotes, se quitaba el sombrero y todo, pero a los indios los trataba mal. Entonces, era un tipo religioso hipócrita, ¿sí? Un tipo de hipocresía religiosa, porque en realidad hablaba del amor, que de la solidaridad, del amor al prójimo, pero cuando llegaba a la hacienda, trataba mal a los indios. ¿Qué pasó fuera del internado? Ernesto, Ernesto cuando ya se dio cuenta que dentro del colegio, él podía tener amigos y enemigos. Uno de sus amigos fue Antero. Antero le regaló un zumbayu. ¿Qué era el zumbayu? Era un trompo mágico. Pero también había chicos malos, ¿ah? Como el Lleras y el Añuco, que trataban mal no solamente a los más pequeñitos, como a Palacios y a Ernesto, trataban mal también a una chica que era media retrasada, se llamaba la Opa Marcelina. Así le decían, la Opa Marcelina. Y abusaban sexualmente de ella. Y no eran los únicos. Lleras y Añuco dijo, oye, pero también los sacerdotes, como el padre Linares, ellos también abusan de la Opa Marcelina. Es más, los más pequeñitos también deberían usar de la Opa Marcelina. Y lo agarraron a Palacio. Ya, Palacio, te toca tu turno. No, 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 déjeme. Y entonces, en realidad, hubo abuso sexual, hubo racismo, discriminación, violencia social, todo eso hubo en el internado. Sí, chicos, les recomiendo que no vayan a ese lugar. No estudien en ese lugar, chicos. ¿Y qué más pasó? Como es un internado, solamente podían salir los días domingos. Y cuando Ernesto sale los días domingos, sale para olvidarse de todo lo que ha pasado en la semana, pues. Y qué mejor que olvidarse de todo eso con una música.
como a él le encanta le encanta el huayno, la música andina se presentaba siempre, los músicos se iban a las chicherías, donde venden chicha de jora. Y ahí en las chicherías es donde Ernesto conoce a doña Felipa, que es la dueña de las chicherías. Y entonces ahí es donde se entera que las chicheras estaban reclamando la sal. Los hacendados no le quieren vender la sal a las chicheras, por eso ellas reclaman. Es un reclamo justo, ¿ya? Y Ernesto va porque le encanta escuchar a los músicos, como el Papá Choblitas, y hay otros músicos más. Se realiza las descripciones con un lenguaje de tono hondamente lírico. O sea, el mismo autor va a colocar fragmentos en su novela, pero estos fragmentos tienen elementos líricos, o sea, como frases poéticas. Por ejemplo, una frase poética, ¿cuál es? Ah, ¿te gustaría que te digan frases poéticas? Ya, tienes que leer Arguedas. Léela Los Ríos Profundos y vas a encontrar palabras poéticas, frases poéticas dentro de una novela. Es decir, palabras con un lenguaje altamente lírico, poético, dentro de una novela. El viajero entra a la quebrada bruscamente. La voz del río, mira, la voz del río. Eso es una frase poética, la voz del río. La voz del río y la hondura del abismo polvoriento, o sea, no es cualquier abismo, es la hondura del abismo. El juego de la nieve, o sea, no es una nieve, es el juego de la nieve, una nieve lejana. Y las rocas brillan como espejos. Wow, profe, qué lindo, es poético, pues. A esto le conoce como lenguaje altamente lírico. Las rocas brillaban como espejos, despiertan en su memoria los primitivos recuerdos, los más antiguos sueños. A medida que baja al fondo del valle, el recién llegado, cuando uno baja al valle, ¿qué es lo que pasa? Se siente transparente, como si estuviera en un cristal en el que el mundo vibrara. Oh, wow, hermoso, esto parece poesía. Un río, la voz del río, el abismo hondo, la nieve lejana y juguetona, una nieve que juega, las rocas que brillan, los valles que hacen a uno sentirse transparente. Y todo eso es hermoso. Por eso que los días libres, cuando ya los días domingos que Ernesto sale del internado, ¿él a dónde se va? O se va a ver al río, o se va al río, se va a un valle, se va donde las chicheras, se va a escuchar música, pero él siempre se va a la naturaleza o a escuchar música, a uno de los dos. Bueno, a cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque esos dos elementos son muy importantes para que Ernesto pueda identificarse cada vez más con el mundo andino. ¿Cómo se identifica Ernesto con el mundo andino? Cuando, cuando él se dirige a la naturaleza o cuando él escucha la música del mundo andino, como el huayno. Escuchen a Amaranta, hay una cantante que se llama Amaranta, es muy buena. Ya está. Entonces, Ernesto se había despedido de su papá, pues. Su papá consiguió trabajo en Chalhuanca y le dijo, hijito, yo no te puedo llevar a mi trabajo, soy un abogado itinerante, voy de pueblo en pueblo, pero te quedas acá, te quedas en este colegio de Abancay y yo me voy. Se despide Ernesto de su padre, entiende, Ernesto tiene 14 años, pero entiende que su padre tiene que trabajar, él tiene que estudiar. Entonces, cada uno cumple una función, pero él se siente solo porque su papá se fue a trabajar, pero cuando él ya no se siente solo, o cuando una persona ya dejaría de sentirse solo, cuando se acerca a la naturaleza. Imagínate que un día te vayas a la playa solo o sola y viene una ola y te revuelca y tú, la ola, y tú sigues nadando, y la ola de nuevo te revuelca. Y después dices, oh, mira, y te olvidaste de que estás solo o sola. Te olvidaste de eso. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que el contacto con la naturaleza hace que tú te olvides que estás solo. En realidad, tú nunca estás solo. Si tú comprendes la novela de los ríos profundos, te vas a dar cuenta que la naturaleza forma parte de tu entorno, de que el río, la nieve, las rocas,
El abismo, los valles, forman parte de la naturaleza y siempre te van a acompañar. Nunca vas a estar solo. Ya pues, si estás solos, avisa y entonces hacemos un taller de lectura y no vas a estar solo ni sola. Ya está. Bien, ¿qué dice el segundo fragmento? Ni al amanecer, ni el amanecer es penetrante en los valles cálidos. A esa hora, a la hora del amanecer, en la altura, el resplandor atraviesa los elementos. El hombre domina el horizonte. Sus ojos beben la luz. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Parece poesía, profe, sí. Es un lenguaje lírico. Sus ojos beben la luz y en ella el universo. ¡Wow! Mira que tus ojos beban la luz y el universo. En el Pachachaca, que es el puente sobre el río, se llama, en el Pachachaca la luz del amanecer es blanda. La luz del amanecer es blanda, también lenguaje poético. Esa luz invita al sueño. Esa luz flota en el mundo como un vapor rosado. Wow, poesía, lenguaje altamente lírico. Así es como se lee, así es como se analiza, así es como se interpreta la lectura de la novela Los ríos profundos de Arguedas. Y hay un vínculo afectivo con la naturaleza. Ernesto los fines de semana sale del colegio y va hasta Pachachaca. Le cuenta al río, porque Pachachaca es el nombre del río, le cuenta al río sus penas. Mira, le cuenta al río sus penas. ¿Alguna vez tú le has contado tus problemas a un río? Profe, no. Entonces hazlo, pues. Tienes que contarle, deja de contar tus problemas a la gente y ándate al río o anda a la playa y cuéntale tus problemas a la naturaleza en vez de contarle a gente que de verdad no te escucha para nada. Lo que vive, Ernesto le cuenta todo lo que está pasando en el internado. Le cuenta, ¿a quién le cuenta? A su amigo, pues al río. Le, le cuenta lo que vive en el internado, le cuenta lo que padece la OPA Marcelina. Sí, le cuenta todos los problemas. Sí, mira, Río, te voy a contar a la OPA Marcelina, siempre la tratan mal, abusan de ella. Sí, este... Y entonces, el Yer, que es un desgraciado, el Añuco que le para pegando a todo el mundo, el Palacito que para perdiendo sus bolitas, el Áltero que a veces no deja jugar con su trompo, y le cuenta todo eso. El niño siente que el rumor de las corrientes y su brillo lo alivian, o sea, lo calman, y le dotan de fuerzas para resistir el turbio ambiente del colegio. Ya, esas dos últimas líneas son geniales. El niño siente que el rumor de las corrientes y su brillo lo alivian. Mira, Ernesto está hablando con el río y siente ese sonido de las corrientes y siente el brillo y eso le da fuerza a Ernesto. ¿Y para qué le dan fuerza a Ernesto? Para que Ernesto siga resistiendo en ese turbio ambiente del colegio. Claro. Wow, ¿qué tal, no? ¿Qué tal enseñanza? Esta es una enseñanza del mundo andino. Prácticamente Arguedas como que nos está educando con una educación andina, pues, ¿no? Como se debería educar en los colegios, en vez de alejarse de la naturaleza, sino vincularnos cada vez más con la naturaleza. Pero, aún allí, en aquel valle frío que sepultaba a sus habitantes, solo bajo el cuidado de un indio viejo, cansado y casi ciego, no perdí la esperanza. Los peces de los remansos, el gran sol que cruzaba rápidamente el cielo, los jilgueros que rondaban los patios donde se tendía el trigo, y los molinos que empujaban lerdamente la harina, el sudario, cubierto de polvo, de las cruces que clavan en las paredes de los molinos, el río, aún así enmarañado y bárbaro, ese río bárbaro, me dieron aliento, o sea, le dieron fuerza para que Ernesto siga resistiendo cada vez más en el colegio. Ernesto no está solo, está con los peces, con el sol, con los jilgueros y con el río, con elementos de la naturaleza. Ese vínculo afectivo hace que la naturaleza le dé fuerza a Ernesto. Es importante, chicos, vincularnos con la naturaleza. Si tú vas a la playa, ahora que es verano, hace mucho calor,
Vas a poder ver incluso a los peces que están nadando. No estás solo, vas a conocer el sol. No estás solo, el sol te alumbra y tú tienes que pedirle que te dé fuerzas para poder seguir. Profe, quiero postular a la universidad, quiero ingresar. Entonces pídele pues al río, pídele al mar, pídele a los peces, al sol, que te ayuden, que te den fuerzas para que tú estudies y estudies y logres tu ingreso directo. Ya está. Entonces, chicos, ese es el vínculo afectivo con la naturaleza. Identificación del mundo andino a través de la naturaleza. O sea, el personaje se vincula con el mundo andino a través de dos elementos, a través de la naturaleza y también a través de la música. Aquí me habla de bajaba Ernesto por el camino de los cañaverales, donde hay caña de azúcar, buscando el gran río. Cuanto más descendía, el camino era más polvoriento y ardoroso. Los pisonayes formaban casi bosques. Los muelles se hacían fuertes y corpulentos. El muelle, que en las montañas tibias es cristalino, de rojas uvas musicales que cantan como sonajas. Cuando sopla el viento aquí, en el fondo del valle ardiente, se convertía en un árbol coposo, alto, cubierto de tierra, como abrumado por el sueño, sus frutos borrados por el polvo, sumergidos como yo bajo el aire denso y calcinado. Aquí nos damos cuenta que el autor siempre está mencionando elementos de la naturaleza. Entonces, mientras temblaba de vergüenza, vino a mi memoria, como un relámpago, la imagen del Apu Carguarazu. ¿Quién es el Apu? ¿A quiénes le dicen Apu? En el mundo andino, Apu significa Dios. Es un cerro, es una montaña. El Apu Carguarazu es el cerro, el dios Carguarazu. Y le hablé a él, le habló al cerro, al dios cerro, al dios Apu. Empecé a darme ánimos, a levantar mi coraje, dirigiéndome a la gran montaña, al dios montaña, de la misma manera como los indios de mi aldea se encomendaban. Antes de lanzarse en la plaza contra los toros bravos, o sea, antes de torear, antes de ir al toreo, primero se dirigían hacia la montaña y le pedían fuerza al Apu Carguarazu, al dios de la montaña. Y todo esto es porque los indios necesitaban fuerza para poder enfrentarse a los toros que estaban unidos con unos cóndores. Y estos cóndores afilaban sus garras y estaban ahí amarrados con los toros para que el toro tenga más cólera, sea más bravo y pueda luchar contra estos indios que son los capeadores, los toreadores. La costumbre en provincia era que no era solamente un torero, eran varios toreros contra un solo toro, y este toro no estaba solo, porque siempre estaba amarrado en su lomo a un cóndor. Pero para que ellos vayan y luchen contra el toro, tenían que pedirle fuerzas al Apu. O sea que si Ernesto quería fuerza para poder resistir en el colegio, tenía que pedirle también fuerzas al Apu Carbrazo. Identificación con el mundo andino a través de la música. ¿Quién puede ser capaz de señalar los límites que median entre lo heroico y el hielo de la gran tristeza? Con una música de estas, o sea, con el huayno, puede el hombre llorar hasta consumirse. O sea, si tú escuchas el huayno es una música muy triste que habla sobre el sufrimiento de los indios hasta desaparecer. Incluso uno puede sentir tanto sufrimiento hasta desaparecer, pero podría igualmente luchar contra una legión de cóndores. O sea, si tú escuchas el huayno es una música triste, pero esa tristeza, ese sufrimiento te da fuerza a ti, fuerza para que puedas luchar contra una legión de cóndores. O sea, si tú escuchas el huayno, hay dos cosas. Vas a sentir el sentimiento del mundo andino, vas a sentir el sufrimiento de los indios y también vas a sentir un coraje, una fuerza interior que te va a hacer luchar contra, contra una legión de cóndores o de leones o contra los monstruos que se dice que habitan en el fondo de los lagos de la altura y en las faldas llenas de sombras de las montañas. Yo me sentía mejor dispuesto a luchar contra el demonio, bla, bla, mientras escuchaba este canto. O sea, ese canto, tú escuchas el huayno y te va a dar tanta fuerza, tanta energía. Parece que hubieras tomado tu Red Bull y esa fuerza y energía hace que incluso te den ganas de luchar contra el mismo demonio, como dice Ernesto.
que apareciera con una máscara de cuero de puma o de cóndor, agitando plumas inmensas o mostrando tus colmillos. Yo iría contra él, sí, yo iría contra él, seguro de vencerlo. O sea, mira toda esa fuerza que nos da una música. Profe, yo cuando escucho la música de Rocky me da fuerza y me da ganas de hacer ejercicio y todo eso. Ya, Ernesto siente lo mismo, pero cuando escucha la música andina. Es lo mismo, ¿ah? Es la misma fuerza que siente uno con ciertas músicas, con cierto tipo de músicas. Y bueno, él siente esa fuerza con la música del mundo andino. Escríbeme en tus comentarios qué música te da fuerza para poder levantarte todos los días temprano y estudiar, ir a la academia y estudiar, 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 ¿no? Y hacer tus cosas cada vez con más ímpetu. Entonces, ¿qué música es la que te anima a ti? A Ernesto lo anima la música andina. ¿Y a ti qué música te da fuerza, valor, coraje, valentía, todo eso? Escríbanme en el chat, pues, escriban la música que les da fuerza. Yo quiero aprender de esa música que escuchan ustedes. Pero no me diga más Vania tampoco. Antero lleva al colegio el Zumbayu. Bueno, ya terminó el fin de semana, ya Ernesto volvió a su realidad, volvió al colegio, pero ya con más fuerza, porque ya habló con la naturaleza, ya habló con su Apu, el Apu Carbonazo. Ahora llegó al colegio. En el colegio está el Zumbayu. ¿Quién llevó el Zumbayu al cole? Antero. ¿Y qué cosa es un Zumbayu? Es un trompo que hace recordar a seres mágicos del Ande. ¿Qué es lo que dice Ernesto? Le dice a Antero, véndemelo, véndemelo. Le grité a Antero, véndemelo. Antes de que nadie pudiera impedírmelo, me lancé al suelo y agarré el trompo. La púa era larga, de madera amarilla. Esa púa y los ojos, abiertos con clavo ardiendo, de bordes negros que aún olían a carbón, daban al trompo un aspecto irreal, parecía un trompo mágico, pues. Para mí era un ser nuevo, una aparición en el mundo hostil, un lazo que unía a ese patio odiado y a ese valle doliente al colegio. O sea, gracias a este objeto mágico, Ernesto podía olvidarse poco a poco de los problemas que ocurrían dentro del colegio. Sí. O sea, este fue un elemento mágico que ayudó a los estudiantes a olvidarse de los problemas, a olvidarse del bullying, de la violencia social, del abuso sexual, de todo eso que ocurría a diario en el colegio. Bueno, gracias a Antero, los chicos pudieron distraerse, pudieron jugar y olvidarse de los problemas. El trompo adquiere un valor vinculado con la dicha y la naturaleza. La dicha es la felicidad. Los niños se sienten felices al jugar con el trompo. Y esa felicidad se va a vincular con la felicidad que le da los elementos de la naturaleza. Zumbayú, Zumbayú, repetía Ernesto muchas veces el nombre. Recuerden que yu era el sonido, así como el pincuyu, que era el sonido de la quena, el zumbayú, que es el sonido del trompo mágico, y así. Mientras oía el zumbido del trompo, era como un coro de grandes tancayus fijos en un sitio. El tancayu era el nombre de un insecto que emitía un sonido. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la mosca, cuando está volando por ahí la mosca y emite un sonido, el zumbido, ¿no? De los insectos, una mosca puede ser, ¿qué más? ¿Qué más hay en verano? Hay unos animalitos que vuelan y vuelan, vuela, vuela, ya todo eso. Eso, ese sonido de los insectos que vuelan, esos sonidos son los tancayos, pues, fijos en un sitio, prisioneros sobre el polvo, y causaban alegría al repetir esta palabra. Ernesto se alegraba cuando escuchaba Zumbayo y siempre lo repetía. No sé, ustedes han escuchado cuando los niños se obsesionan con una palabra. Claro, los chicos se obsesionan siempre con una palabra. Por ejemplo, cuando ven al fondo del sitio que dice, uy, me muero, dice, ¿no? Y ahora los niños repiten todo eso. ¿Y Ernesto qué repetía? No decía me muero, él decía Zumbayu, 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 decía. Zancudo. Ah, exacto, era el zancudo. Bien, bien, bien. Sí, me había olvidado, ¿ah? Y ese zancudo también emite un sonido, pues, y a cada rato está, ¿no? Y tú estás, y te está golpeando todo el cuerpo y al final el zancudo está que se ríe por ahí emitiendo su sonido. Tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz. Wow. O sea, siempre cuando el autor
siempre cuando el autor escribe un fragmento, si te das cuenta, nos habla sobre la naturaleza, sobre el objeto mágico, pero también siempre le agrega ese ingrediente básico que es el elemento lírico, ¿no? La poesía. Sus frases son poéticas, a pesar de que es una novela, sus frases son poéticas. Por eso dice el nombre, tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz. Parece una poesía, esa frase, parece poética. Se produce la rebelión de las chicheras. ¿Se acuerdan de las chicheras? Que en realidad las chicheras son las que venden chicha de jora, pues. Y ellas tienen a una líder, que es Doña Felipa. Doña Felipa, alta, robusta, ¿no? Tremebunda, fuerte, ella se enfrenta a los militares, a los gendarmes, se enfrenta a los hacendados. Es más, Doña Felipa se enfrenta al padre Linares. ¿Quién era el padre Linares? Era el director del colegio donde estudiaba Ernesto. El motivo es el acaparamiento de la sal. Lo que pasa es que doña Felipa estaba reclamando la sal. Y como no le quieren vender, ¿qué es lo que hace doña Felipa? Ah, qué rico huele. Doña Felipa lo que hace es robar la sal a los hacendados para dársela al pueblo. Por eso dije que es una especie de Robin Hood. Ya. ¿Y qué dicen las chicheras? Las chicheras van a hablar, ¿no? Hoy van a morir los ladrones. Atentamente las chicheras. Manan, Manan Kunankamayun, no, Manan Kunankamayan Suarcacu decía, no solo hasta hoy robaron la sal, hoy vamos a expulsar de Abancay a todos los ladrones. Gritad, mujeres, gritad fuerte, que lo oiga el mundo entero. Morirán los ladrones. Las mujeres gritaron, Kunanmi Suacuna, Guañuncacu, Guañuncacu, hoy van a morir los ladrones. Cuando volvieron a repetir el grito, yo, o sea, Ernesto dijo, yo también lo coreé, o sea, hizo el coro. El Marcasca, que es Antero, Antero es el que trajo el Zumbayo al colegio, a este alumno Antero le decían el Marcasca, porque tenía un rostro lleno de pecas, el Marcasca, el marcado por las pecas. El Marcasca me miró asombrado y me dijo, oye, Ernesto, ¿qué te pasa? ¿A quién odias? Y Ernesto le respondió, a los salineros, ladrones, a ellos los odios, a los que han robado la sal. Pues, le contestó una de las mujeres. Una de las mujeres es la que le responde a Antero, ¿a quién odias? A los salineros, ladrones, o sea, a los que robaron la sal. Lo que van a hacer las chicheras es recuperar la sal, pero para recuperar la sal tienen que robarle a los ladrones, pues. Ladrón que roba ladrón tiene señal de perdón. Van a recuperar la sal robándole la sal a los hacendados y se la van a entregar a los comuneros de Patibamba. Ya está. La protesta de doña Felipa y Ernesto se identifica con el reclamo de las mujeres. ¿Cómo te das cuenta de que Ernesto participó en la protesta? Porque él está ahí, él está coreando, ¿no? Él está coreando diciendo lo mismo que las mujeres. Claro, mueran los ladrones. Así estaba Ernesto. Se produce la rebelión de las chicheras, liderada por doña Felipa. El motivo es el acaparamiento de la sal. Recuperación de la sal. Opresión social que padecen los indígenas. Yo vengo a consolarlos. Ya, el cura, el padre Linares, mejor dicho, el padre Linares, el director del colegio, él va a mandar a traer a los policías. ¿Los policías qué hicieron? Metieron presa a las chicheras. Sí, la metieron a la cárcel, a las chicheras, incluyendo a doña Felipa. Pero no, doña Felipa se escapó, pues ella es astuta. Y el padre Linares, no contento con eso, se fue donde los indios comuneros y les dijo, oigan ustedes, el que, el que roba la sal o el que recibe lo robado, también tiene culpa. Entonces, ustedes han recibido la sal de las chicheras y las chicheras son ladronas. Entonces, el padre Linares da un discurso diferente al que conoce Ernesto. Es un discurso en el cual hace quedar mal a las chicheras. Le dice a los indios que las chicheras son las ladronas y que más bien los hacendados son los buenos, porque ellos han podido recuperar la sal y ahora ellos le van a dar la sal al pueblo. Mira cómo queda, ¿no? El doble discurso. Y es más,
Aquí hay un fragmento muy importante, chicos, en la cual el padre Linares les hace creer a todos los indios de que la vida es un sufrimiento y que todos deberían sufrir. Mira cómo piensa el cura, mira cuál es el discurso de un cura, de un sacerdote. En la vida es un sufrimiento. Los indios sufren por su familia y nosotros los hacendados y el cura sufrimos por los indios. ¿Y quién sufre por todos? Dios y la Virgen sufre por todos. Entonces, la vida es un sufrimiento y nosotros tenemos que aprender a sufrir, dice. ¿Qué es lo que está haciendo el sacerdote aquí? Uno, dando un discurso de doble moral. Y dos, está legalizando, haciendo legal la injusticia de un orden social. O sea, él está diciendo, oye, todos deben sufrir, ¿ah? Sí, sí, arrodíense, todos sufran. Y eso es algo injusto, pues. Y eso es lo que está legalizando, normalizando el sacerdote, el cura, el padre Linares. Dice el padre Linares, dos puntos. Yo vengo a consolarlos, pueblo, indios de Patibamba, yo vengo a consolarlos, porque las flores del campo no necesitan consuelo, en cambio ustedes sí necesitan consuelo. Para ellas, para las flores del campo, el agua, el aire y la tierra le es suficiente, pero para la gente, pero la gente tiene corazón y necesita consuelo. Todos padecemos, hermanos, o sea, todos sufrimos, pero unos más que otros. Ustedes sufren por sus hijos, por el padre y el hermano. El patrón sufre por todos ustedes. O sea, el hacendado sufre por ustedes. Mira qué le está diciendo el sacerdote a los indios colonos. El patrón sufre por todos ustedes. Mentira, si el patrón era el que robó la sal y no le quiso vender al pueblo. El patrón sufre por todos ustedes, hermanos, hijitos, por favor, traten bien al patrón. Él es bueno, él ha recuperado la sal y se la está dando a ustedes. Y el cura, el padre Linares, dice, yo sufro por todo Abancay. O sea, mira, quedó como héroe. Y Dios, nuestro Padre, sufre, ¿no?, por la gente, por toda la gente que hay en el mundo entero. Aquí venimos, aquí hemos venido, aquí a este mundo, hemos venido a llorar, hemos venido a padecer, hemos venido a sufrir, a que las espinas nos atraviesen el corazón, como Nuestra Señora, como a Nuestra Señora. Lloren, lloren, gritó. Lloren, lloren, chicos, lloren. El mundo es una cuna de llanto para las pobrecitas criaturas, para los indios de Patibamba. El padre Linares le está diciendo a los indios que lloren, como si, como si esta injusticia, como si esto fuera algo normal, ¿no? Como que los indios deberían sufrir y eso es algo normal, eso ya está establecido, así debe ser. Y está mal, pues, está mal. Bien, chicos. El padre Linares, no contento con castigar a los indios y hacerlos sufrir y llorar, y encima los hizo arrodillar en plena lluvia, en el lodo, en el barro. A pesar de que hizo eso el padre Linares, lo llevó a Ernesto a la iglesia, mejor dicho, lo llevó al colegio y ahí lo castigó. ¿Cómo lo castigó? El padre director me llevó a la capilla del colegio. Ah, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? Delante del pequeño altar, adornado con flores artificiales, me azotó. ¡Suá, suá! Es mi deber sagrado, dijo el padre Linares. Tú, Ernesto, has seguido a la indiada, a las indias, a las chicheras. Tú has seguido a ellas, confundida por el demonio. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Cuéntale a Dios junto a su altar. Cuéntale, Ernesto, cuéntale a Dios lo que has hecho. Era un pequeño azote trenzado. Recibí los golpes, recibí el dolor, casi jubilosamente. Recordé el trueno de los zurriagos en el caserío de Patibamba, porque el padre Linares mandó azotar a todos los indios de Patibamba por haber recibido la sal. Me incliné sobre el alfombrado, en las gradas del altar, y el padre Linares le dijo a Ernesto, te han visto correr por Guanupata, detrás de las mulas robadas por esas indias. ¿Cantabas con las forajiras? ¿Cantabas? ¿Cantabas? Di, ¿cantabas o no cantabas con ellas? Sí, padre, yo cantaba con ellas.
Sí, padre, pero no, discúlpeme, padre, no debía hacerlo. Ya, bueno, Ernesto, ya lo hiciste. Ahora, castigo, el azote. Pa, pa, y lo azotaron. Aparece la peste de tifus. Mira, tanta violencia que hubo, azotar a los niños, azotar a los indios, después de que castigaron a todos los indios por haber recibido la sal, aparece una peste, como si fuera un castigo divino, y se da el levantamiento de los colonos. Los colonos son los indios. Ahora sí los colonos recién han recapacitado, recién se dan cuenta de lo que está pasando y se levantaron y se van a ir donde el padre Linares y le van a obligar a que haga misas para que las misas se lleve a la peste, porque la peste está matando a niños, ancianos, mujeres, la peste está matando a todo el mundo. La gente quiere sacar del colegio a sus hijos. Los papás vinieron al colegio para llevarse a sus hijos. La peste está matando a todo el mundo. Y el papá de Ernesto que no llega. Y Ernesto, encima, se dio cuenta de que la OPA Marcelina se había llenado de piojitos. Y todos esos piojitos eran síntomas de la peste. Y Ernesto vio que estaba muriendo la OPA Marcelina y la abrazó, porque en realidad él sí la estimaba, la OPA Marcelina. No la veía como una mamá, pero la estimaba. O sea, él sentía el sufrimiento de la OPA Marcelina cuando los chicos malos abusaron de ella. Entonces, esa peste prácticamente llegó ahí como si fuera un castigo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la peste? La muerte. ¿Quién fue la primera que murió? La OPA Marcelina. Subí las gradas. Esto está hablando Ernesto. Subí las gradas despacio. Tarán, 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 cuidando de no hacer ruido, de no hacer rechinar la madera. Y toqué la ventana del dormitorio del padre Linares. Toc, 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 toc. Y el padre me oyó. Y yo le dije, "Ah, padre, padre, la OPA Marcelina ha muerto. De tifus, padre, de tifus. Hágala sacar del colegio." Él, bajé las gradas, casi a la carrera. Comenzó a correr. La cocinera seguía de rodillas en la puerta de la choza. Yo entré, miré el rebozo de doña Felipa, o sea, como una especie de chalina, pañuelo que la OPA había obtenido de doña Felipa y con repentina alegría, ¿no? Lo agarró. Ernesto agarró como si fuera un premio. Agarró un premio, pues era la ropa, una parte de la ropa, del atuendo que llevaba doña Felipa. Esto va a ser un premio para Ernesto, porque Ernesto en realidad sí estimaba mucho a doña Felipa, a pesar de que le dijo al padre Linares de que en realidad fue un error haberla seguido a las chicheras, pero en el fondo Ernesto no dijo eso, no quiso decir eso nunca, porque la veía a doña Felipa como si fuera una madre. La bajé del tronco, o sea, se está refiriendo al rebozo, que es un atuendo que llevaba doña Felipa. La bajé del tronco y se lo entregué a la cocinera, o sea, a la OPA Marcelina. Ese atuendo que era de la doña Felipa, Ernesto se lo va a dar a la OPA Marcelina. Guárdamelo, señora, guárdamelo. Es un recuerdo para mí, le rogué. O sea, aquí estamos hablando de la llegada de la peste a la ciudad de Abancay y de sus efectos, que son la muerte, ¿no? La muerte como la muerte de la OPA Marcelina. ¿Qué sucede luego? Ernesto se va del internado en busca de su padre. Su papá envió una carta. Bueno, a todos los niños ya se lo estaban llevando. Incluso el Lleras tuvo una discusión con uno de los padres. El padre lo golpeó al Lleras, Lleras se escapó del colegio, los otros niños estaban llorando, los papás decían, donde han golpeado a un padre, no va a estudiar mi hijo. Y estaban esperando al papá de los chicos, ¿no? A Palacitos, que era el más pequeñito, se lo llevaron también. Se llevaron, Lleras ya se fue, a Lañuco lo van a hacer sacerdote. Y Ernesto está esperando a su papá. Pero como Ernesto abrazó a la OPA Marcelina, el padre Linares lo encerró en un cuarto de castigo. Ahí lo encerraron, hasta que llegó una carta, y en la carta decía, en la carta el padre Linares le dijo, Ernesto, tu papá mandó una carta, dice que te vayas a la casa de tu tío, el viejo. Tienes que ir a la casa de tu tío porque ahí te vas a encontrar con tu papá. Ernesto no quiere ir donde su tío, pero tiene que hacerlo, pues. Y Ernesto dice esto, mejor me hundo en la quebrada, exclamé. La atravieso, llego a Toraya y de allí me voy a la cordillera. No me agarrará la peste.
Ernesto también tiene que huir de la peste. Todos se han ido, todos sus compañeros lo dejaron solo a Ernesto. Corrí, crucé la ciudad por el puente colgante de Auquibamba, pasaría el río en la tarde. Si los colonos, o sea, los indios, con sus imprecaciones y sus cantos, habían aniquilado a la fiebre, o sea, a la peste, quizá desde lo alto del puente la vería pasar, arrastrada por la corriente a la sombra de los árboles. Sí, iría prendida en una rama de chachacomo o de retama, o flotando sobre los mantos de las flores del pisonay, que estos ríos profundos cargan siempre. El río la llevaría a la gran selva. ¿A quién se va a llevar al río? A la peste. El río tiene tanta fuerza que se puede llevar toda la peste a otro lugar, a la gran selva, al país de los muertos, a- al país donde se fue el Lleras. Y el Lleras murió cuando se estuvo yendo a la selva. Por eso Ernesto dice que la selva es el país de los muertos y que ahí fue donde murió el Lleras. Y Ernesto quiere irse. Ernesto quiere tener esa fuerza que tiene el río para poder correr y alejarse de la peste. Ernesto se enteró de que los indios le obligaron al padre Linares para hacer misas, porque los indios creen que rezando la peste se va a ir. Entonces, Ernesto piensa eso, ¿no? Otro vínculo del hombre con la naturaleza. Ernesto quiere ser como el río. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre los bosques y las montañas y entrar al mar, acompañado por un gran pueblo de aves que cantaría desde la gran altura. Durante esos días, los amigos pequeños no me eran necesarios. La decisión de marchar invenciblemente me exaltaba. Como tú, Río Pachachaca, decía a solas. O sea, Ernesto quiere irse, pero quiere irse como el río. Así como el río se va por toda la tierra, Ernesto también quiere ser como el río. Quiere tener esa fuerza para poder irse y alejarse de toda esta peste, alejarse del colegio, alejarse de los amigos que no me eran necesarios, alejarse de los amigos innecesarios. Y bien, chicos, se fue Ernesto y ahora me tengo que ir yo, porque la novela Los Ríos Profundos termina con eso, con la, con la, con la huida de Ernesto hacia la hacienda de su tío el Viejo. Bien, chicos, ¿qué tal les ha parecido? ¿Comentarios? ¿Hay comentarios o no hay comentarios? Escriban en el chat, a ver, para leerlo. Háganse famosos con sus comentarios. A ver, seguramente esta novela va a llegar a millones y millones de personas. Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bexabe, Laura, Pollito Perdido, ¿qué tal? Bien, chicos, ¿se escuchó toda la novela? ¿Qué tal les pareció? ¿Comentarios? Laura dice, muy interesante. Qué bueno, Laura. ¿Estuviste escuchando todo este tiempo, toda la novela? Desde el inicio hasta el final, creo, ¿no? Tú estabas al inicio, creo, ¿no, Laura? Bien. Ariana dice muy conmovedora. Ah, sí, sí, en realidad. Pero lo que pasa es que yo traté de contar la novela, pero de una manera diferente, porque esta novela yo la he contado desde el año 2010 y la he contado de formas tan diferentes que dije, esta vez voy a contarla, pero así, con sentimiento, como cuando me conmovió a mí, así quiero que conmueva a las personas. Y bueno, lo logré, creo. Sí, chicos y chicas. ¿Quién más? Qué bueno que te haya gustado, Laura, Ariana. Y bien, chicos, entonces nos vemos en la próxima lectura. ¿Cuál va a ser nuestra próxima lectura? Voy a pensarlo. Todavía no sé cuál en realidad. Pero si es que hay sugerencias, me avisan en el grupo de WhatsApp y ahí es donde yo voy a tomar en cuenta las sugerencias para poder hacer nuestra lectura, nuestra próxima lectura que está dentro del taller de lectura que es para el mes de marzo. Bien, chicos y chicas, cuídense bastante, nos vemos. Pollito Perdido, no se ha escrito nada. Laura dice Crimen y Castigo. Ok, lo voy a tener en cuenta, Crimen y Castigo. Sí, es una de mis novelas que tanto me gustan, Crimen y Castigo. Bien, chao Laura, chao Ariana, chao Besabe, chao Pollito Perdido. Cuídense bastante, Chao, profe, gracias por la clase de hoy. nos vemos, Ariana, chao.